el satélite boliviano. Comienza la cuenta regresiva, amigos oyentes. 4, 3, 2, 1. Inición. Ya ha comenzado, amigos, a subir el cohete con una llama que se está subiendo hacia el cielo desde este satélite Tupac Katari, que lleva el primer satélite boliviano. Mi nombre es Rudy Gómez Peralta y vengo a explicar la ecuación del, del satélite en modo ascenso. Esta es la ecuación de relación al ruido que nos ayuda a, a realizar un... El dato en realidad nos ayuda a obtener el beneficio de cómo podemos entender un enlace entre el satélite y la antena receptora, como los tipos de recursos, beneficio máximo, potencia mínima y tasa de bits que se puede utilizar. Y la ecuación tiene los siguientes parámetros, que son potencia recibida, ganancia de transmisión, ganancia de la recepción y las pérdidas. Estas pérdidas significa que son las de la atmósfera, el ruido de la tierra, la humedad, el oxígeno y las partículas que hay en el aire, la constante de Boltzmann y los contornos de la de la antena receptora que se va a utilizar. Y aquí tenemos unos datos que los saqué de un libro que habla prácticamente de la televisión satelital, y me salió un resultado de 9.69 por 10 a la menos 20 decibelios. Nos ayuda a, como dije anteriormente, a saber qué tipo de beneficio podemos sacar entre el enlace del satélite a la antena receptora. En aquí tenemos otra fórmula, es que es diferente, pero prácticamente el uso es el mismo. Y aquí nos pide los parámetros del el PIRE, significa que es ganancia de potencia isotrópica, pérdidas del espacio, significa al aire, a la atmósfera, humedad, partículas, temperatura. Este se obtiene más que todo de los libros, no, de la antena que se va a utilizar como recepción, las pérdidas atmosféricas que hay a través del satélite y la constante de Boltzmann, y los parámetros que se utilizaríamos en la ecuación es potencia recibida, potencia transmitida, ganancia de transmisión, ganancia de recepción, pérdidas de trayecto, constante de Boltzmann y contorno de la banda utilizada en la antena y longitud de onda. Y el diámetro de la antena, el receptor que se utiliza es 3.7, o sea que la longitud de onda sería 0.7. Y respuesta nos sale 200.3 decibelios. Como dije, estos datos nos ayudan a obtener una mejor conexión entre la antena y una antena receptor. Mi nombre es Miller Apasalina y voy a explicar lo que es el enlace descendente de un satélite, en este caso de un satélite, del satélite Tupac Katari. Aquí tenemos la ecuación general de lo que es de un enlace descendente, donde tenemos la relación de potencia de portador, que es igual a, que es GT, ganancia de la antena transmisora, por la potencia total radiada de una antena, por la pérdida
pérdidas por espacio libre. L sub D, que es la pérdidas atmosféricas adicionales. G es la ganancia, potencia total radiada de una antena, y sobre la constante de Boltzmann y sobre la temperatura del satélite. En logaritmo tenemos la ecuación general de esta manera, que es 10 veces el logaritmo de la ganancia de la antena transmisora por la potencia de salida del transmisor. El producto de esos dos es igual al pi del satélite, menos 20 veces logaritmo que 4 veces pi por el diámetro sobre la longitud de onda, más 10 veces logaritmo de la ganancia respecto a la temperatura del satélite, menos 10 veces logaritmo de las pérdidas atmosféricas adicionales, y menos 10 veces logaritmo de la constante de Boltzmann. Tenemos los siguientes datos, que nos dice que el pi es igual a 12 dB, el diámetro es 3.5 metros, longitud de ondas 8 metros, la ganancia a la temperatura del satélite, que es 28.3 dB sobre grados Kelvin, las pérdidas atmosféricas adicionales, que es 0.4 dB, y la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la exponente a la menos 23. Reemplazando todos estos datos, nos bota el siguiente resultado, que es 143 dB, haciendo todo el cálculo correspondiente de toda la fórmula en logaritmo. Y es así como se calcula un enlace descendente de una señal satelital hacia una estación terrena o hacia una antena. Mi nombre es Edwin Condori Vargas. A continuación voy a explicar acerca del enlace satelital ascendente. Esta es la huella que cubre ahorita con la banda K. Todo como anteriormente mis compañeros ya lo habían explicado, con las ecuaciones matemáticas, teniendo todas los respectivos resultados, los datos. Ahorita vamos a hacer el enlace ascendente a esta estación terrena de Ampchuma, y nos vamos a la estación terrena de Ampchuma, y ahí nos vamos. El TKSAT tiene 4 bandas de frecuencia, ¿no? Que tiene la K, la C, la KU y la KUBS. Ahorita vamos a hablar de la banda K. ¿Cómo se hace el enlace ascendente? Tendríamos que considerar varios puntos, como sería la longitud, la latitud, para que esta pueda subir la señal hasta el satélite. Señal ruido, que es muy importante para que no haya interferencias con la transmisión, con el enlace hacia el satélite. A ver, ahora se los voy a poner un pequeño fallo que tuvo el enlace, que se transmitió pero con ruido. La estación terrena va a contar con sus equipos, va a tener una banda base, que va a estar modulando en FDM o PCM o TDM. Ahora, estos moduladores convierte la señal de la banda base que entra a su FI modulada, lo convierte en FM, que sería una frecuencia modulada. A partir de ahí, estos se convierten en una modulación PSK o QAM. Ahora, cuando ya está la señal ya modulada, va a pasar a un mezclador, a un conversor, también considerado
que convierte, ¿no?, la IF a una frecuencia portadora, a un radiofrecuencia apropiada. ¿Qué va a hacer este mezclador? Va a generar, o mejor dicho, va a convertir la señal a una frecuencia de 6 a 14 GHz, y esta va a pasar va a pasar al transponder de la estación, o mejor dicho, se va a transmitir la señal, que nos proporciona una sensibilidad de entrada adecuada. Tiene que tener su potencia de salida. Estas antenas, la señal para que el transporte del satélite pueda cargarlo. Eso es cuando va a ir viendo la señal. Vamos a llegar hasta el transponder del satélite. Va a subir la señal, va a seguir subiendo. Esta línea amarilla es la guía que nos indica, ¿no?, que va a subir la señal hasta el satélite en la órbita geo. Aquí tenemos, sigue subiendo, y ahí está el satélite, el TKSAT. Ahora vamos a ver el satélite. Ahí está, ¿no? Ahí llega la señal a su respectivo transporte. Sería esta la estación terrenal que va a transmitir que se llega la señal ascendente. Cuando la señal sube a una frecuencia de 6 a 14 GHz, el transponder va a ser primero, ¿qué va a hacer? Primero va a pasar por la VPF. ¿Qué es la VPF? Este se encarga de limitar el ruido total aplicado. O sea, el ruido que se va a incorporar a la señal. Esta la va a limpiar. A partir de eso, va a bajar la calidad de la señal. Entonces se va a pasar a un amplificador de bajo ruido, denominado LNA. Cuando esta pase por el LNA, se va a pasar a un transformador de frecuencia. ¿Qué va a hacer este transformador de frecuencia? Va a convertir la frecuencia subida de la banda alta a una frecuencia de banda baja, a una frecuencia a la cual sí se pueda retransmitir la señal. Recordando, ¿no?, que al momento de la subida y de la bajada hay una pérdida de señal. Ahora, cuando se le pasa a un transformador de frecuencia, este va a mezclar, va a convertir la señal con un oscilador de desplazamiento, ya que la señal podría llegar desplazada o no. Entonces se hace el acondicionamiento de la señal en el traslador de frecuencia. ¿A qué frecuencia la va a trasladar? A 2 GHz para volver a retransmitir la señal. Entonces va a pasar otra vez a un amplificador de banda baja para una potencia más baja. ¿Y qué va a hacer este amplificador? Va a amplificar la señal de radiofrecuencia RF, ¿no?, para su transmisión por medio del canal descendente. ¿Hacia dónde queremos ir? En este caso vamos a poner como ejemplo la estación terrena de La Guardia de Santa Cruz. Y estas van a recibir la señal ya cogida, ya limpiada, ya amplificada, totalmente modificada. No va a ser la misma señal que ha subido. Esta va a ser una nueva señal con la misma información, por supuesto, pero con diferentes características. Entonces esa sería la explicación de el enlace ascendente en la banda KA.
Por supuesto que tenemos más bandas, pero la banda K es la que más huella cubre. Vamos a verla desde acá. Ahí está. Todo el círculo verde que vemos es la banda K que cubre como huella. Tenemos también más bandas, obviamente, como la banda C. Esta que cubre toda Sudamérica. Tenemos la banda KUFSS. Y por último tenemos la banda KUBSS. Mi nombre es Elmer Chambi Choque y voy a explicar lo que es el enlace descendente del Tupac Katari. Existen diferentes tipos de órbitas, de acuerdo a la ruta que sigue el satélite alrededor de la Tierra. Se definen distintas órbitas. Órbita alta, Geo, tiene una altitud de 35.786 kilómetros y están ubicados sobre el Ecuador. Un solo satélite cubre una tercia parte de superficie terrestre. Su función es telecomunicaciones. En este caso, nuestro satélite Tupac Katari estaría en este grupo. Está luego la arquitectura de un satélite. Básicamente la función es recibir la señal, amplificarla y transmitirla. El dispositivo encargado de este mecanismo se llama transponder. Como vemos en la imagen, podemos ver el enlace de dos estaciones. Está la uplink y la downlink, que estas están siendo amplificadas. Mayormente estos satélites están compuestos entre 24 a 72 transponders. Están los tipos de antenas receptoras. Existen varios tipos de antenas parabólicas, dependiendo del tratamiento en la reflexión de los rayos. Está luego la estación terreno, que inciden en el enlace entre satélite y estación de trabajo. Tienen el PIRE, que es la potencia isotrópica radial efectiva, que relaciona la potencia del transmisor y la ganancia de la antena en la frecuencia de transmisión. Está el factor de mérito, que es la sensibilidad global de la estación, es el cociente entre la ganancia de la antena y la temperatura de ruido equivalente del receptor. La FI, que es la frecuencia intermedia. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro satélite Tupac Katari. En este caso, estamos usando un simulador SatBeams. Podemos ver que nuestro satélite, podemos ver la cobertura que tiene en toda Sudamérica. Podemos ver también la pisada que tiene en Bolivia. Aquí tenemos algunas características del satélite. Tenemos la distancia satelital, la localización, el ángulo de elevación, el NB, los ángulos azimuts. Para poder bajar la señal del satélite, antes debemos de fijar el punto en donde nos encontramos. En este caso, la ciudad de La Paz. Esta línea nos indica la dirección en la cual nosotros debemos apuntar al satélite y así poder bajar la señal.
En este caso, nuestro EIRP es de 52 watts.